Terminando la tercera parte de su tratado sobre los fundamentos de la moral, Schopenhauer incluye un capítulo, el número 20, sobre las diferencias éticas de los caracteres. Allí dice que va a comenzar con una pregunta fundamental que completará este estudio suyo. La pregunta es, ¿por qué algunas personas actúan ética y moralmente, beneficiando a otros, intentando aliviar o prevenir su sufrimiento, y por qué otras personas actúan de manera diferente? En este tratado, el pesimista alemán ha estado desarrollando una discusión sobre un incentivo o motivo moral fundamental, la compasión. Entonces, ¿por qué no nos motiva a todos de manera suficiente para hacer lo correcto? Él dice, si la compasión es el incentivo fundamental de toda justicia y bondad genuinas y desinteresadas, ¿por qué influye en un hombre y en otro no? Schopenhauer observa que la diferencia de caracteres es congénita e imposible de erradicar. Congénito significa que nace con nosotros, que lo llevamos desde el origen. Imposible de erradicar significa que no se puede eliminar, que no se puede destruir ni modificar de manera fundamental. Por eso, argumenta que los escritores éticos que prometen producir un sistema capaz de mejorar moralmente al hombre siempre son refutados por la realidad y la experiencia, que demuestran que la virtud es natural, y no puede surgir de sermones. Es algo original, inmutable e impermeable a cualquier intento de mejora mediante la corrección del conocimiento. En este sentido, dice, los hombres que aspiran a una vida feliz, brillante y larga, en lugar de una vida virtuosa, son como actores necios que siempre quieren los papeles grandes, los papeles marcados por el esplendor y el triunfo. No se dan cuenta de que lo importante no es qué papel tienen ni cuánto lo poseen, sino cómo actúan. Dado que un hombre no cambia y su carácter moral permanece absolutamente igual a lo largo de toda su vida, debe interpretar el papel que le ha sido asignado sin desviarse ni un ápice del carácter que posee, ya que ni la experiencia, ni la filosofía, ni la religión pueden provocar mejora alguna en él. La vida se representa para que el hombre pueda entenderse a sí mismo, para que vea lo que busca y ha buscado ser, lo que quiere, y por lo tanto, lo que es. La vida para el hombre es, en otras palabras, como los reactivos químicos para el cuerpo, solo a través de la vida un hombre revela lo que es, y solo en la medida en que se revela a sí mismo existe realmente. La vida es la manifestación del carácter, de aquello que entendemos por esa palabra. Y no es en la vida, sino fuera de ella y fuera del tiempo, donde el carácter puede sufrir alteración como resultado del autoconocimiento que la vida proporciona. La vida es la prueba de imprenta en la que los errores del compositor se revelan. Cómo se hacen visibles, y si el tipo de letra es grande o pequeño no importa, ni en los aspectos externos de la vida ni en el curso de la historia tiene esto relevancia. Lo esencial es que el hombre vea su reflejo. Por lo tanto, si el egoísmo domina a un hombre y lo controla, ya sea en forma de alegría, triunfo, lujuria, esperanza, dolor frenético, molestia, ira, miedo, sospecha o cualquier pasión, está en las garras del demonio, y cómo llegó allí no importa. Lo necesario es que se apresure a salir de esas garras, y de nuevo, no importa cómo. En este pasaje, el pesimista alemán describe el carácter, en términos teóricos, como un acto de voluntad que yace más allá del tiempo, del cual la vida temporal, o el carácter en acción, es su desarrollo. En la vida práctica poseemos ambos, el carácter y su manifestación en los actos. El carácter define nuestra existencia más de lo que creemos, y en cierto sentido, es verdad que cada individuo es arquitecto de su propia fortuna. Puede parecer que nuestra suerte nos es impuesta casi enteramente desde fuera, pero al mirar atrás en nuestra vida, vemos de inmediato que ésta consiste en variaciones sobre un mismo tema, nuestro carácter. No solo la vida de un hombre, sino también su intelecto puede poseer un carácter claro y definido, en la medida en que se aplique a cuestiones teóricas. Sin embargo, no todos los hombres poseen un intelecto de este tipo. Para Schopenhauer, cualquier individualidad definida, tal como él la menciona, es un signo de genio, una visión original del mundo que presupone una individualidad excepcional. El carácter intelectual de un hombre es el fundamento sobre el cual se articulan todas sus obras. Dado que el carácter, en cuanto entendemos su naturaleza, no puede cambiar bajo la influencia de la vida, se compone de dos factores. El primero es la voluntad de vivir en sí misma, que es la impetuosidad o impulso ciego. El otro es la contención que la voluntad adquiere al comprender el mundo. Schopenhauer escribe,
Un hombre puede comenzar siguiendo los deseos de su apetito hasta comprender lo vacía e irreal que es la existencia, lo engañosos que son sus placeres y los aspectos horribles que encierra. Esto lleva a muchos a volverse ermitaños, penitentes o magdalenas arrepentidas. Sin embargo, debe observarse que ningún cambio de una vida de gran indulgencia en el placer a una de resignación es posible salvo para aquel que renuncia voluntariamente al placer. El alma más hermosa, antes de enfrentarse con el lado terrible de la existencia, puede disfrutar con entusiasmo de sus dulzuras, y aún así, permanecer inocente. Lo que no puede hacer es cometer un acto malo, es decir, no puede causar sufrimiento a otros para procurarse placer, pues en ese caso percibiría con claridad lo que está haciendo. Es completamente observable que todo hombre lleva en sí tanto algo bueno y humano como algo malo y maligno, y que, según hacia dónde se incline, una u otra cualidad se manifiesta. La visión del sufrimiento ajeno puede despertar en nosotros una simpatía inagotable o, por el contrario, cierta satisfacción que llega a transformarse en un cruel deleite. Schopenhauer señala que en cada persona coexisten la compasión y la malicia, de modo que a veces sentimos profunda empatía hacia los demás, mientras que en otras ocasiones podemos experimentar indiferencia, hostilidad o incluso placer ante su sufrimiento. Todo esto muestra claramente que poseemos dos formas absolutamente distintas, incluso contradictorias, de considerar el mundo. Pero es notable que, mientras el sufrimiento ajeno despierta nuestra identificación y compasión, la felicidad ajena casi siempre provoca envidia. Incluso si no sentimos envidia en algunos casos, como cuando nuestros amigos son felices, nuestro interés en su felicidad es débil y no se compara con la simpatía que sentimos ante su sufrimiento. Schopenhauer pensaba que esto se debe a que la visión del placer o de las posesiones que nos son negadas despierta envidia. Es decir, el deseo de que fuéramos nosotros y no otros quienes tuvieran ese placer o esas posesiones. Es un hecho que existe una gran y original diferencia entre un carácter empírico y otro, y es una diferencia que, en el fondo, descansa en la relación de la voluntad del individuo con su facultad intelectual. En cuanto a la libertad de la voluntad, si ésta se manifestara en un solo acto, sería un acto libre. Pero la voluntad se despliega a lo largo de toda una vida, es decir, en una serie de acciones. Cada una de ellas está, por lo tanto, determinada como parte de un todo completo y no puede ocurrir de otra manera que como ocurre. Si un hombre siente inclinación a cometer un acto malo y se abstiene, puede hacerlo por distintas razones: por temor al castigo o a la venganza, por superstición, es decir, miedo al castigo en la otra vida, por el sentimiento de simpatía, que incluye la caridad general, por el sentido del honor, es decir, por temor a la vergüenza, o por el sentimiento de justicia, un apego objetivo a la fidelidad y la buena fe. Este último se acompaña de la resolución de mantenerlos sagrados, ya que son la base de toda relación libre entre los hombres, y a menudo, también en beneficio propio. Este último pensamiento influye con frecuencia en las personas. Es lo que a menudo obliga a un hombre honorable, cuando se le ofrece alguna ventaja grande pero injusta, a rechazarla con desprecio. Schopenhauer continúa: de otra manera, ¿cómo podría un hombre pobre sentir un respeto sincero por la propiedad de los ricos, conferida por el azar o incluso por alguna agencia peor, hasta el punto de negarse a tocarla, aun en su necesidad, y con la posibilidad de escapar del castigo? ¿Qué otro pensamiento podría estar en la base de la honestidad de un hombre así? Está resuelto a no separarse de la gran comunidad de hombres honorables que poseen la tierra y cuyos derechos se reconocen en todas partes. Sabe que un solo acto deshonesto lo excluiría de esa sociedad para siempre. Sin embargo, respecto a lo que Kant llama una buena acción realizada por motivos del deber y por el deber mismo, no existe, como se verá, lugar para ella. El propio Kant declara dudoso que alguna acción haya sido determinada únicamente por motivos puros de deber. Observó con total certeza que ninguna acción ha sido jamás realizada de esa manera. Es mera palabrería, no existe en ella nada que pueda actuar realmente como motivo para un hombre. Para Schopenhauer, el bien y el mal se aplican al carácter solo a priori, en otras palabras, preferimos el bien al mal. Pero absolutamente no existe tal distinción. La diferencia surge en el punto que determina subordinar la propia ventaja a la de otro y no hacerlo. Si un hombre se mantiene en la exacta medianía, es justo.
pero la mayoría de los hombres mide 1 pulgada en cuanto al bienestar ajeno por 20 yardas en cuanto al propio. La fuente del buen y mal carácter, en cuanto tenemos conocimiento real de ella, radica en que, en el mal carácter, el pensamiento del mundo externo, y especialmente de los seres vivos en él, se acompaña, en la medida en que se parecen más al yo individual, de un constante sentimiento de rechazo y distanciamiento. Contrariamente, en el buen carácter, suponiendo la existencia elevada de ambos factores, el mismo pensamiento se sostiene sobre un constante sentimiento de identificación y armonía consigo mismo. De esta fuente surge la benevolencia, la disposición a colaborar con todos los hombres y, al mismo tiempo, un sentimiento alegre, confiado y sereno, opuesto al que acompaña al mal carácter. Schopenhauer observó que la diferencia, sin embargo, es solo fenomenal, aunque radical. La voluntad, como cosa en sí, es idéntica y, desde un punto de vista metafísico, la misma en todas sus manifestaciones, y sin embargo, existe una diferencia enorme entre un carácter y otro. La malicia diabólica de algunos contrasta con la bondad de otros, como muestran de manera aún más conspicua figuras como Tiberio, Calígula, Caracalla, Domiciano y Nerón, frente a los antoninos, Tito, Adriano y Nerva. Tal como escribe el pesimista alemán, ¿cómo es que, entre los animales, e incluso en especies superiores, en animales individuales, existe una diferencia similar? La malignidad del gato se desarrolla más en el tigre, la malicia del mono. En cambio, bondad, fidelidad y amor se encuentran en el perro y el elefante. Es evidente que el principio de maldad en los brutos es el mismo que en el hombre. Podemos, hasta cierto punto, matizar la dificultad del problema observando que, al final, toda la diferencia es solo una cuestión de grado. En todo ser vivo, las propensiones e instintos fundamentales existen, pero en distintos grados y proporciones. Esto, sin embargo, no basta para explicar los hechos, debemos considerar el intelecto y su relación con la voluntad, pues es la única explicación posible. El intelecto de un hombre, no obstante, no se relaciona de manera directa ni evidente con la bondad de su carácter. Podemos distinguir dos tipos de intelecto: la comprensión, que aprende relaciones según el principio de razón suficiente, y la cognición, que aprende ideas y está vinculada a la moralidad. Schopenhauer escribe lo siguiente: pero incluso esta explicación deja mucho que desear. Las mentes finas rara vez son almas finas, como correctamente observó Jean Paul, aunque nunca sucede lo contrario. Lord Bacon, que ciertamente era menos un alma noble que una mente fina, fue un sinvergüenza. Para el pesimista alemán, el principio de individuación, basado en espacio y tiempo, permite percibir los objetos como distintos y separados, haciendo posible la multiplicidad de cosas similares. Esta multiplicidad, sin embargo, no es solo cuantitativa, sino también cualitativa, dando lugar a la diversidad observable en el mundo. Según Schopenhauer, la principal causa de la diversidad intelectual se encuentra en el cerebro y el sistema nervioso. Este es un hecho que atenúa en cierta medida la oscuridad del tema. Con los animales, el intelecto y el cerebro están estrictamente adaptados a sus objetivos y necesidades. Solo en el hombre, de manera excepcional, existe a veces una superfluidad que, si es abundante, puede dar lugar al genio. Pero la diversidad ética, al parecer, procede directamente de la voluntad. De otro modo, el carácter ético no estaría por encima y más allá del tiempo, como lo está. Solo en el individuo se unen el intelecto y la voluntad. La voluntad está por encima y más allá del tiempo y es eterna, y el carácter es natural, es decir, surge de la misma eternidad. Por lo tanto, no admite otra cosa que una explicación trascendental. Lo interesante aquí es que Schopenhauer advierte lo siguiente: la naturaleza oculta el verdadero carácter de los bribones. No debemos esperar clichés obvios, el diablo con cuernos, el villano que se nota a simple vista. La naturaleza nos oculta, con verosimilitud, el carácter real de las personas. En otras palabras, no esperes que tus demonios lleven cuernos. Anteriormente mencionamos estas ideas, pero son tan importantes que vale la pena repetirlas para que podamos recordarlas, tal como continúa Schopenhauer. Y mientras estoy en este tema, hay otro hecho que merece mención. Un hombre muestra su carácter precisamente en la manera en que se comporta con las cosas triviales, porque entonces está desprevenido.
Esto ofrece a menudo una buena oportunidad para observar el egoísmo sin límites de la naturaleza humana y su total falta de consideración hacia los demás. Si estos defectos aparecen en asuntos pequeños o simplemente en su comportamiento general, se verá que también se reflejan en sus acciones respecto a temas importantes, aunque logre disimularlo. Esta oportunidad no debe desaprovecharse. Si en los pequeños asuntos de la vida diaria, un hombre es desconsiderado y busca solo lo ventajoso y conveniente para sí mismo en perjuicio de los derechos de los demás, si se apropia de lo que pertenece a todos por igual, puedes estar seguro de que no existe justicia en su corazón y de que sería un canalla a gran escala, de no ser porque la ley y la coacción frenan sus manos. No confíes en él más allá de tu puerta. Aquel que no teme violar las leyes de su propio círculo privado violará también las del Estado cuando pueda hacerlo con impunidad. Uno no juzga el carácter de un hombre por cómo trata al jefe, sino por cómo trata al recepcionista, o por cómo trata al personal de mantenimiento, es decir, a las personas de las que cree que no puede obtener ningún beneficio. Justamente en ese tipo de situaciones, cuando alguien estalla contra otros en un contexto casual, sin que haya nada en juego, se revela lo que verdaderamente es por dentro. Y para Schopenhauer, esto gobierna por completo el comportamiento humano. Tal como continúa el pesimista alemán, si alguna persona con la que estamos asociados o con la que tenemos que tratar manifiesta cualidades desagradables o molestas, basta con preguntarnos si esa persona tiene tanto valor para nosotros como para soportar frecuentes y repetidas muestras de esas mismas cualidades, incluso en una forma más agravada. Recuerda siempre que, perdonar y olvidar significa tirar por la borda una experiencia duramente adquirida. Y en caso de responder afirmativamente a esta pregunta, poco más se puede decir, pues hablar no sirve de mucho. Hay que dejar pasar el asunto, con o sin algún comentario. Pero debemos recordar que, al hacerlo, nos estamos exponiendo a una repetición de la ofensa. En otras palabras, si la persona es tan valiosa para nosotros como para aguantar la repetición de su conducta molesta, debemos esperar que seguirá molestándonos, y con mayor frecuencia. Si la respuesta es negativa, debemos romper de inmediato y para siempre con nuestra pareja digna, o, en el caso de un amigo, alejarnos de él, porque inevitablemente repetirá la ofensa, aun cuando en ese momento sus seguridades de lo contrario sean profundas y sinceras. No existe absolutamente nada que un hombre no pueda olvidar, salvo a sí mismo, su propio carácter. Porque el carácter es incorregible. Todas las acciones de un hombre emanan de un principio interno en virtud del cual siempre debe actuar del mismo modo en circunstancias similares, y no puede hacer otra cosa. El pesimista alemán añade lo siguiente: remito aquí a mi ensayo premiado sobre la llamada libertad de la voluntad, cuya lectura disipará cualquier ilusión que el lector pueda tener sobre este tema. Reconciliarse con una pareja o amigo con quien uno ha roto es una forma de debilidad, y se paga la pena de ello cuando aprovecha la primera oportunidad para repetir exactamente aquello que causó la ruptura. Es más, lo hará con mayor audacia, porque en el fondo sabe que no puedes prescindir de él. Para Schopenhauer, esto aplica principalmente a las relaciones románticas. Si se descarta a una persona y luego se le acepta de nuevo, y la primera lección no dejó huella, cualquier contrición o propósito de enmienda será inútil, porque se trata del carácter, de lo que el individuo es en lo más profundo. Schopenhauer prosigue: por la misma razón, tampoco deberías esperar que las personas actúen de manera similar bajo circunstancias distintas. La verdad es que los hombres cambian su comportamiento y sentimientos tan rápido como cambian sus intereses. Y su propósito en este sentido es como una letra de cambio a plazo tan corto, que aún más corto de vista es quien la acepta sin protestar. Sin embargo, si deseas obtener una visión clara y profunda, y muy necesaria, de los verdaderos pero melancólicos rasgos que conforman la mayoría de los hombres, encontrarás muy instructivo tomar como comentario la forma en que se comportan en las páginas de la literatura en relación con lo que hacen en la vida práctica, y viceversa. La experiencia así obtenida será muy útil para evitar ideas erróneas, tanto sobre ti mismo como sobre los demás. Pero si te encuentras con algún rasgo especial de mezquindad o estupidez en la vida o en la literatura, debes tener cuidado de no dejar que te moleste o aflija, sino considerarlo simplemente como una adición a tu conocimiento, un nuevo hecho a tener en cuenta en el estudio del carácter humano. Aquí se introduce un punto estoico:
No dejes que tu ecuanimidad o paz interior se vean perturbadas por la maldad, la pereza o los vicios que observes en los hombres. Simplemente regístralo en tu colección. Tal como aprendemos de una de las frases que para mí son más profundas de Schopenhauer. El hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere.